Muy buenos días, Señor. Gracias por este tiempo que tú hoy nos regalas, que nosotros lo hemos apartado para ti, pero más bien tú eres el que pusiste este querer en nosotros para apartar tú un tiempo con nosotros. Porque si algo debemos tener claro es que tú quieres que apartemos tiempos contigo. Quieres que apartemos tiempo para estar contigo, para estar en comunión con tu persona, para tú hablarnos y también para tú escucharnos, para que se haga un diálogo, porque la oración no es monólogo de una parte o de otra. Muchas veces nuestras oraciones son monólogos porque solamente te hablamos y no hacemos silencio para percibirte, no hacemos una pausa para comprender tu voluntad. Es más, qué pena, Señor, da decirte esto, pero nuestras oraciones son monólogos porque desde así, desde nuestra forma de pensar, a veces cultural, de lo que es la oración, así lo hemos determinado. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones que son tiempos para pedirte cosas, tiempos para presentarte todas nuestras inquietudes, todas nuestras necesidades y para verte a ti como un proveedor y ya. Y en eso hemos pecado nosotros, Señor, que solamente te hemos visto como proveedor y no como padre, no como guía, no como consejero. Y por eso en nuestras oraciones está esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero no normalmente, ¿qué quieres tú? Dime qué tú quieres, Señor, en mi vida. Quiero escucharte, quiero conocer tu voluntad, quiero, Señor, conocerla para obedecerla. Quiero que al terminar la oración, inmediatamente sea la diligencia una característica de mi vida y que diligentemente haga lo que tú me dices, Señor, que sea obediente en todo. Por eso, Señor, si algo tenemos que renovar en nuestro entendimiento es quitar ese concepto del monólogo. Solo hablo, digo, pido, solicito, exijo, 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 solicito, pido, ruego, suplico, pero sigo siempre pidiéndote, Señor, siempre esperando que tú nos des cosas, pero no que tú nos des tu guía. Perdónanos si en la oración no te pedimos guía. Perdónanos si en la oración solamente nos detenemos cuando ya te terminamos de pedir cosas. Y pedimos y amén. Perdónanos por eso, Señor. Perdónanos por olvidar que este es un precioso diálogo que se establece desde dos puntos a veces tan equidistantes. Por supuesto que completamente equidistantes. La santidad de tus cielos y de tu trono, de tu presencia, con la pequeñez nuestra. Es más, ¿cuántas oraciones han sido efectivas cuando se han establecido desde la santidad de tus cielos con el pecado de muchos hombres? Porque cuántos hombres y mujeres han escuchado tu respuesta, han visto tus milagros, incluso en medio de los pecados. Y esto no es para que vivamos en los pecados, sino como tú estiraste, alargaste, llevaste más allá tu santo brazo para sacarnos a nosotros del pecado. Como tú escuchaste el clamor de Israel para sacarlos de el pecado de Egipto. Como Señor, y esto aquí pensando en posibilidades, como a lo mejor alguien de Nínive, en medio de tanto pecado, de tanta maldad que le gustaba a todos, alguien tal vez en un momento puntual o muchas veces pidió, no me gusta esta tierra de mis padres, no me gusta este pecado de mi tierra, y por ese clamor que pudo haber sido de un niño, pensando en posibilidades, tú enviaste a Jonás. Claro, tú no necesitabas el clamor porque tú por tu misericordia también te mueves. Pero aquí especulando en posibilidades como por el clamor de una persona en medio del pecado suyo o de los demás, tú escuchas. Pero ahora nosotros no estamos para en medio de nuestro pecado, sino en medio del pecado de los demás. Orar clamando en medio del pecado de otros para conversión, para salida de este Egipto de pecados, de tinieblas, para sacar a los demás de donde no tienen que estar, de su perdición. Señor, gracias por escucharnos y sobre todo por recordarnos algo. No estamos solo para pedirte, estamos para escucharte. Y no solo para pedirte desde nuestra carne, es más, para pedirte desde el Espíritu, porque si permanecemos en ti,
y tu palabra permanece en nosotros, esa promesa es firme, que lo que pidamos será hecho, pero es permanecer en ti, en tu palabra y en tu espíritu para pedir santamente siempre. Y para pedir santamente tenemos que escucharte a ti, el Santo de Israel, el Santo, siempre santo, 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 como expresas en tu palabra, para que nosotros seamos santos en espíritu, cuerpo y alma, Señor. Gracias por este tiempo y ahora, correspondiendo con lo que hemos orado, Señor, en lo que te hemos dicho que tenemos que no solamente hablarte, sino escucharte y hablarte con la guía del Espíritu que tenemos cuando te escuchamos a ti. También guíanos en esta palabra hoy. Guíanos en esta palabra para que seamos más que galardonados por el precioso tesoro de esa palabra. Señor, llévanos a comprender profundamente esta palabra. Renuévanos el entendimiento. Haz que hoy avancemos más y que cada tiempo contigo sea un avance. Para eso también tenemos que renunciar a lo que es contrario a tu palabra y aceptar como lo que es la verdad absoluta, lo que tú nos dices en las Escrituras. Ayúdanos, guíanos, fortalécenos para no desperdiciar la palabra que hoy vamos a recibir. En nombre de Jesús, amén. Amén y muy buenos días a todos. Y hoy quiero que meditemos con un tema que he titulado Vivir para los demás. Les invito a que busquemos Mateo capítulo 14 y vamos a hablar de quién más que supo vivir para los demás. Jesús. Jesús vivió tanto para los demás que su muerte fue un beneficio para los demás, para todos nosotros. No solo para los de su generación, sino para todos los que a partir de ese momento creyeron en su nombre. Creyeron que Él es Dios, que se levantó de los muertos, que la tumba no lo pudo retener, que está a la diestra de Dios Padre y que por medio de Él encontramos la salvación porque le entregamos nuestra vida a Él y decimos, Señor Jesús, ahora tú mandas, ya no yo. Eres tú quien manda. Antes de morir para los demás, para la salvación de los demás, él tuvo momentos brillantes donde vivió para los demás. En Mateo 14, como le habíamos dicho, vamos a leer a partir del versículo 13. Y miren cómo esto va cambiando. Esto es interesantísimo. Cómo va cambiando de algo que él hizo para su intimidad y con los discípulos y se extendió a los demás. Dice Mateo 14, del 13 al 16, vamos a leer. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y la sanó y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Qué era lo que había escuchado Jesús? Bueno, muchas cosas. Antes de esto, en Mateo 14, tenemos el antecedente de hechos violentos que estaban ocurriendo y que tenían una culminación terrible en el caso de Juan el Bautista. Y él escuchando esto, pero también en otro de los evangelios habla de que también los discípulos se juntaron para decir las cosas que habían hecho, que estaban enseñando. Pero entre una cosa y otra que él estaba escuchando, eventos importantes y trascendentales, él se aparta en una barca a un lugar desierto y apartado. Desierto y apartado, o sea, no hay nadie y estoy lejos de los demás. Obviamente, él iba a tener un beneficio de ese tiempo, iba a estar con sus discípulos, iba a tener una célula, pues, iba a escuchar de ellos, iban a orar juntos, pero era un tiempo donde él también podía estar más tranquilo, despejado. Pero la gente lo oyó y le siguió desde a pie, le siguió a pie desde de la ciudad, diferentes ciudades. Corren, que ahí está Jesús. Vamos para allá. Y de repente Jesús, en ese lugar desierto y apartado, ve una gran multitud y se fastidió y dijo, pero es que yo no puedo estar solo jamás en esta vida. No puedo estar con mis discípulos hablando porque viene la gente aquí a corretearme. No, dice que tuvo compasión de ellos y
esa compasión lo llevó a actuar, de una vez a actuar, a sanar a los que de ellos estaban enfermos y a enseñar, comenzar a enseñar, porque la gente quería escucharlo. Entonces se le hizo de noche y los discípulos tenían una preocupación, o sea, aquí no hay lugares para comprar, aquí no hay mesones para comer, este lugar es desierto, o sea, aquí no hay sitios para alojar a esta gente y que puedan cenar, que se vayan. Pero Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse, dale vosotros de comer. O sea, aquí vimos cómo una persona vive para lo demás y Jesús como nuestro ejemplo ejemplar. Nuestro ejemplo ejemplar, perdone la redundancia, ¿cómo la arreglo? Nuestro ejemplo fundamental o nuestra vida ejemplar. Ahí usé ejemplo ejemplar, los dos términos sin caer en redundancias bochornosas, ¿no? Pero me gusta mucho ver este pasaje en paralelo, cómo Marcos en capítulo 6 añade otro aspecto que me llamó mucho la atención. Porque en Mateo 14 vemos que él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y en Marcos 6, del versículo 31, vemos también algo que complementa este panorama. Y es en Marcos 6, 31. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían, ni aún tenían tiempo para comer. Ellos se fueron a un lugar aparte porque necesitaban descansar, porque era mucho lo que iban y venían y de manera que no ni aún tenían tiempo para comer. O sea, ahí ya comprendo también que en los discípulos pudo haber sentimientos tan poco revelados en ese momento, pero sí contenidos, sí evidentes, o sea, implícitos, diría yo. Que, oye, tras que no tenemos tiempo ni de comer, y ahora viene esta gente que nos quita el tiempo de comer y ahora hay que darles de comer. ¿Cómo así, Señor Jesús? Pero el Señor Jesús, nuestro Salvador, no escatimó, no se limitó y no dijo, bueno, ¿qué hago con esta gente que solamente da para disgustos? No, Él estuvo ahí para olvidarse de sí mismo en ese momento, para pensar en los demás, para ocuparse de los demás. Y es que Jesús pensaba en todo, no solamente en sanar, en enseñar y predicar, sino que hizo algo fundamental aquí también. Aprovechó el momento para formar a sus discípulos. Recuerden que ellos decían, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer allá, a comer a su casa y a molestar a su familia. Él les dijo, no, no es necesario. Dale vosotros de comer. O sea, ellos no tienen tiempo para comer, pero ahora van a usar el poquísimo tiempo y denle de comer a otros. Y dentro de eso, vemos esta constante del Señor Jesús, pero vamos a complementarlo con Juan 6, porque en Juan 6 vemos otras características de lo que estaba ocurriendo. En Juan 6, versículos 5 al 6, todos estos capítulos, estos pasajes son paralelos, hablan del evento específico. Entonces, que el evento específico que comenzamos a ver en Marcos 14. En Juan 6, del 5 al 6, vemos lo siguiente. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Él sabía ya. Él hizo esa pregunta más bien no apelando a una necesidad, sino a una necesidad de él. O sea, no es que era una pregunta ilegítima, es poner a Felipe en perspectiva. ¿Dónde se puede comprar pan en este desierto? Recuerden que en Mateo 14, recuerden que en Mateo 14 ellos tenían esta preocupación, este lugar está desierto, aquí no hay lugar, aquí no hay sitio, no sé cómo esta gente se va a proveer, pero había también otro problema, con qué recursos también podía haber. Pero esto decía para probarle. ¿Y qué fue lo que generó esto? La multiplicación de los panes y los peces. Sí había unos pocos panes, unos pocos peces y se multiplicaron. Pero con esto no solamente Jesús les enseñó a ellos a lo sobrenatural que es Él, eso es importante, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios y yo hago lo que el hombre no puede hacer, proveo donde no hay provisión, hago
lo imposible del hombre completamente posible porque yo soy el Hijo del Hombre, el anunciado desde Daniel, el Hijo del Hombre que todos verían sobre una nube porque yo soy Dios. Le enseñó eso, pero también dentro de eso también lo hizo en una circunstancia donde ellos podían estar fastidiados. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos estaban modo discípulos con el maestro. Pero Jesús no actuaba en modos específicos. O sea, él no estaba en ese momento solamente en modo maestro, en modo o a veces modo hijo, o modo amigo, o modo hombre cansado, o en modo hombre. Vamos a poner, él no estaba también en otro contexto, modo judío. Soy judío porque estoy frente a la samaritana. Y como estoy en modo judío, tengo que menospreciar a la samaritana. Él no estaba en esos modos humanos. Es más, mejor dicho, no es que él no estaba en modos. Él no estaba en el modo humano, él estaba en un modo superior. Él estaba en modo siervo. Todo el tiempo él estaba en modo siervo, o sea, en su función como siervo, siempre. Y eso lo dijo en Mateo 20:28, lo dijo claramente, es que él siempre estaba como siervo. Y el que sirve a cualquier hora sirve. Así como cuando vemos en estas películas, ¿no? Que está el mayordomo durmiendo y suena la campanita y se levanta a hacerle el té al Señor. Y uno dice, ay, pero qué pereza con esa gente. Bueno, el Señor Jesús está dispuesto a eso, negándose los tiempos, los ambientes, los planes para servirle a los demás. Por eso es que el Señor Jesús también, y eso no me cabe ninguna duda, se levantaba cuando aún era de noche, cuando nadie estaba despierto, Él lo estaba para sí tener tiempos con el Padre. Muchas veces nosotros decimos, deme tiempo. Bueno, más bien busquemos nosotros el tiempo cuando nadie nos puede afectar. Pero aquí en Mateo 20:28 lo dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, él tenía claro, el Señor Jesús no vino aquí para, sírvanme, yo soy el que soy el que prende y apaga la luz. Sí, él era el que era, él es el que es, pero como siervo vino a servir, a dar su vida por muchos. Entonces, el siervo en esto debe ser muy claro, no solo lo que era Jesús, sino lo que somos nosotros. Porque nosotros somos siervos del Señor, ¿verdad? El siervo del Señor no debe pensar en singular o en célula nada más. El siervo del Señor no debe pensar, este es mi tiempo. Es mi tiempo, pero si es necesario lo comparto con los demás. El siervo del Señor debe pensar, mi pan puede ser nuestro pan. Yo estoy comiendo, pero llega alguien con necesidad y ese pan se comparte. Hay que comemos menos, sí, pero tenemos que compartirlo. Mi tiempo de descanso puede ser nuestro tiempo de labor. Estoy en tiempo de descanso, pero me llega alguien con necesidad y lo atiendo. Mi tiempo de amarme, ay, porque es que yo necesito amarme, abrazarme, darme besitos yo mismo, consentirme. Bueno, mi tiempo de amarme puede ser nuestro tiempo para amarte tú que has llegado a mi vida. Eso es lo que hizo Jesús y en Mateo 16 lo vemos que él siempre pensó así. Vamos a Mateo 16, vamos a buscarlo, pero dentro de eso, recordando que él hizo algo como un modelo, como un ejemplo, para que lo siguiéramos. Y eso lo vemos en Mateo 16, del 23 al 25. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y muchas veces ni siquiera en la de los hombres, sino en la de mí como hombre nada más. A veces pongo las cosas. Solamente pongo la mira ahí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hay una promesa eterna para los que se niegan a sí mismos. Negarse al pecado, sí, esa es una forma. La primera es me arrepiento y mi arrepentimiento me hace negarme al pecado que me gusta, pero también tener una vida benéfica para los demás. Y es por eso que, como le dije hace poco, y es por eso que mi pan puede ser nuestro pan, mi tiempo de descanso puede ser nuestro tiempo de labor, mi tiempo de amarme, apapucharme, de consentirme, puede ser nuestro tiempo para amarte. Estaba para mí, pero llegaste tú con esta necesidad en que te puedo servir. ¿Y por qué esto es importante? Porque
Así como está el tiempo apropiado y la atención apropiada, la del siervo, también hay por lo menos tres maneras de vivir muy equivocadas. Una es que mi tiempo es para servirme a mí. Hay personas que siempre se quieren servir a ellas mismas. Todo el tiempo, mi, yo. Vengan, vengan, vengan. Provéanme. Somos los ninis a veces, que ni hacemos, ni laboramos, ni ayudamos, ni damos beneficio a la gente. Siempre buscando, somos esponjas, nos posamos sobre los demás para quitarle, para restarle, siempre absorbiendo. Eso está mal. La otra es mm, peor aún. O sea, hay personas que viven solo para sus necesidades. Otra es una extensión, es vivo para que los demás me sirvan a mí. Bueno, esa es la esponja. Creo que mezclé una con la otra. Pero bueno, vamos a poner primero. Hay unos que viven solo para sí. Dicen, yo no molesto a nadie, pero tampoco ayudas a nadie. Yo me encierro y por mucho tiempo yo disfrutaba tanto la soledad que vivía así y eso estaba mal. La otra es, no solo vivo para mí, sino que los demás vivan para mí. Y la tercera instancia, la peor, la nefasta, la terrible, es vivo para ver qué acercamiento tengo a los demás para hacerles daño. Hay personas que disfrutan hacerle daño, no solamente los psicópatas, los sociópatas, sino personas tan inescrupulosas que se acercan al erario, son funcionarios públicos para robar. Se acercan a los demás para pedirles, para escatimar, para dañarlos. O sea, no solamente vivo para mi beneficio, sino que sé que le puedo dañar a los demás, sé que voy a alejar a los demás sin lo suyo, sin su propiedad, sin su tiempo, y no me importa. O sea, eso es cuando ya el vivir quitándole a los demás se extiende a la maldad. Disfruto quitándole, haciéndole daño a los demás. Y esto hasta se implica hasta en la vida sentimental. No necesito a esta mujer, pero es la de mi amigo, así que se la voy a quitar. Esas son las tres instancias terribles que vivimos los seres humanos, solamente viviendo para sí o solamente acercándome a la gente para que me sirva a mí o acercándome a gente para hacerle daño. Pero ¿cuáles son las de nosotros como cristianos? ¿O cuál es la única instancia para nosotros? Estamos para nosotros mientras podamos. E inmediatamente hay otras personas que se acercan, como hacía Jesús, que necesitan. ¿Qué pan tengo que partir? ¿Qué tiempo tengo que reducir? Si es necesario y ustedes van a hacer un picnic, llévense siempre una porción para el que necesita. Que, por ejemplo, son ideas que se me ocurren. Siempre tengan un espacio en su mesa. Siempre tengan un tiempo para negarse a ustedes mismos. Porque nosotros, como el Señor Jesús, no vinimos para que nos sirvan, sino para ser, perdón, sí, iba a decirlo mal, miren lo que iba a decir. No vienen para que nos sirvan, sino para que nos sirvieran o para que nos den cosas. No, no vienen para que nos sirvan, sino para servir, para servir. Y con esto entonces les invito a que examinemos nuestra vida, primero que todo. ¿Estamos viviendo para solo recibir? O sea, estamos solamente en el primer punto. No me meto con nadie, pero solo atiendo mis necesidades. Solo yo, solo yo, solo yo. La segunda, me acerco a la gente para que me den cosas. O la tercera, me acerco para dañar lo de los demás porque soy envidioso, soy celoso y no me gusta que los demás estén bien. O la última, siempre tengo tiempo, pan, un espacio en la mesa, un espacio en mi vida para la necesidad de los demás. Vamos a orar examinando esto y dándole gracias a Dios por lo que Él quiere que seamos. Ni egoístas, ni depredadores, sino servidores. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú nos das la identidad necesaria en este mundo. La identidad de los que sirven, la identidad de los que ayudan, la identidad de los que hacen planes, pero son flexibles. Iba a estar conmigo mismo, pero llegaste tú. Iba a compartir este picnic con mi familia, pero podemos darte un poco de pan. Iba a leer un libro, pero puedo cerrar este libro para ver qué tú necesitas. Iba a estar a solas, pero ya no estoy solo. Pero no porque te necesito, sino porque tengo que influir en tu vida.
tengo que dejar huella, tengo que hacer que las cosas sean mejores, tengo que dar palabra, tengo que dar ánimo, tengo que dar aliento, tengo que dar alimento, tengo que dar agua, tengo que dar. Incluso el maravilloso ejemplo de Jesús como lleva a la samaritana a darle agua, pero realmente tú, Señor Jesús, tenías un agua mejor. Gracias que tampoco te enfrentaste a una samaritana que dice, busque usted su propia agua, para que ella después no se sintiera avergonzada porque tú le ofreciste el agua de vida eterna. Pero gracias, Señor, porque aparentemente pidiéndole tenías más para ella. Incluso que hasta cuando nos acercamos a la gente, aparentemente para contar con su servicio, ayudemos. Tal vez esto puede ser hasta cuando vamos a comprar algo. Vamos a comprar algo o vamos a pedir algo y terminamos ayudando. ¿Cuántas personas han ido, como en nuestra iglesia, por ejemplo, que han ido por un servicio, como ocurrió, por ejemplo, aquí supimos el caso, por ejemplo, de Katia con Mónica? Y si quiero mencionarte estos nombres. Una persona fue a contar con el servicio, por el servicio profesional de otra y terminó compartiéndole Cristo y ahora son hermanas en la familia. Así mismo puede ocurrir con nosotros ganando a otras personas. Vamos por lo nuestro y terminamos dando de lo nuestro a los demás. Eso es un amor que nos une, que nos va haciendo crecer y que nos va quitando cualquier viso, cualquier señal de egoísmo, de ser autorresolutivos y más bien resolver para los demás. Gracias, Señor, por ser el ejemplo de vivir para los demás y por eso hoy te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.